Una de las razones por las que no estás haciendo un buen entrenamiento de piernas, por las que no estás haciendo una buena sentadilla o un buen peso muerto, es porque estás realizando una flexión de columna en lugar de un movimiento de bisagra de cadera. ¿Lo sabías? Pues quédate porque en este video vas a dejar eso atrás. Vas a aprender a hacer una buena bisagra de cadera y a hacer un buen entrenamiento de piernas. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Ya dijimos que no es sencillo, hay que aprender a diferenciar cuándo se está moviendo mi cadera, a cuándo se está moviendo mi columna. Es fundamental si quieres entrenar bien tus piernas, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos entonces empezar a involucrarnos allí en un buen movimiento? A que ese movimiento pues venga de nuestras caderas. Bueno, principalmente es identificar primero cuál es la posición neutra de nuestra espalda. O sea, ¿en qué punto nuestra espalda está neutra? Y en qué punto se ha salido, digamos, de ese rango de neutralidad. Muy importante, porque si yo no sé cuál es mi punto neutro, o yo no sé cuál es mi punto de flexión o de hiperextensión, entonces no puedo saber cuándo me he salido de un rango, no lo voy a poder percibir, no lo voy a identificar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hacer un trabajo simplemente de percepción, ¿no? Fíjate que yo en esta posición de cuadrupedia, manos apoyadas en el suelo, rodillas apoyadas, aquí yo voy a empezar a identificar en qué momento estoy en posición neutra, en qué momento estoy en una posición de flexión o de hiperextensión, ¿vale? Si yo comienzo a empujar el suelo y comienzo a mirar hacia abajo, como a hundir y a pegar el mentón de mi clavícula, y empiezo como a separarme del suelo, yo voy a empezar a notar como cierta tensión en mi espalda, ¿sí? Es como que mi espalda se eleva, pero porque se produce un arco, porque mi columna se está flexionando, está saliendo de la zona neutra, ¿sí? Esto sería un movimiento de flexión para mí, ¿ok? ¿Y cómo buscaría entonces ahora yo el extremo opuesto? Mi cabeza sube, pero también mi zona media y mi zona lumbar generan una lordosis, es decir, se genera también como un puente, como una especie de arco, es como que se hunde, ¿vale? Esto para mí sería un punto, ¿no? Yo creo que se ve acá, se nota como esta zona se hunde, sería un punto también extremo. En este caso ya no es una flexión, es una extensión, pero es una hiperextensión. Esto sería una hiperflexión, esto sería una hiperextensión, ¿vale? En el punto medio está el punto neutro, ¿sí? Yo me coloco acá, este sería más o menos mi punto neutro. ¿Por qué? Porque ya no estoy acá en el polo norte y luego acá en el polo sur, no estoy en los extremos, estoy en un punto en medio, ¿no? Entonces, eso por allí partiendo, ¿no? Movimiento de columna, ¿dónde estoy neutro? ¿Dónde estoy neutro? ¿Dónde estoy en mucha flexión, mucha hiperextensión? Ya, buscamos un punto neutro, ¿vale? Esto también es muy fácil, ¿no? Buscar ese punto neutro, por ejemplo, colocándome una barra detrás, ¿sí? Una barra detrás que haga contacto con mi cabeza, con mi zona media de la espalda y mi zona lumbar, ¿bien? Cuando yo puedo mantener estos tres puntos en contacto, estoy en una zona neutra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo hago esto, ya mi cabeza no está en contacto, mi zona lumbar no está en contacto, me he salido de la zona neutra. ¿Lo ves? Y lo mismo cuando me voy al extremo opuesto, ¿no? Comienzo, ¿ves? Ya ni siquiera puedo mantener la cabeza allí. La zona media de la espalda también se despega, pierde contacto. Entonces me he salido de la zona neutra. Entonces, por acá yo puedo partir, entendiendo cuál es la zona media, perdón, la zona neutra de mi espalda, para que cuando se produzca un movimiento que esté fuera de ese rango neutro, pues yo pueda identificarlo, ¿sí? ¿Cómo puedo entonces seguir avanzando? Pues yo me voy a una posición de sentadilla, ¿sí? Me voy a una posición de sentadilla, por ejemplo, también puedo hacer este mismo test, se puede hacer desde una posición de sentadilla. Y voy identificando allí, ¿no? Me tomo, por ejemplo, de este soporte y simplemente comienzo a hacer una sentadilla, ¿no? Comienzo a bajar. Y desde este punto, ¿no? Donde estoy, digamos, en una posición vertical, lo más vertical posible, entonces voy a intentar como encogerme, como meter la cabeza, como separarme
del soporte, ¿no? Y ya comienzo a irme a una posición de redondeo, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Cuando intento como sacar demasiado el pecho, llevar la vista hacia arriba, ¿no? Sacar demasiado la cola, entonces me voy a un extremo de hiperextensión, ¿vale? Pero entonces, como buscar un punto donde no sienta además mucha fatiga en esta zona, pues puede ser mi punto neutro finalmente, ¿ok? ¿Vale? Este para mí sería un punto neutro, ¿ok? O sea, claro, es ir un poquito más lejos. Aquí en el suelo es más fácil, ¿no? Tengo esta barra. Aquí ya necesito un poquito más de propiocepción, que se llama como conciencia corporal, ¿ok? De saber qué es lo que está pasando. Y por otro lado, por ejemplo, también lo podemos hacer en el suelo de esta manera, ¿no? Nos colocamos en una posición de arrodillado con una misma barra, palo de escoba, una barra de plástico puede ser. Yo lo que voy a hacer es colocarme en una posición de rodillas, más sencillo, ¿sí? Y lo que voy a buscar es contacto acá. Tomo con un extremo la barra y por el otro extremo mano derecha, mano izquierda, ambos toman la barra, pero uno por debajo y uno por arriba, ¿ok? ¿Qué hago? Busco los 3 puntos de contacto de los que hablaba antes. Busco la cabeza, busco la zona media, que mi tórax, como esta línea media, haya contacto allí, ¿vale? Y que el final de mi espalda baja, donde empezaría el sacro, entonces allí también busco un contacto, ¿vale? Estos 3 puntos me van a dar una buena referencia de dónde está mi neutralidad. Desde esta posición, entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar un movimiento de bisagra, un movimiento de cadera. ¿Por qué? Porque mi espalda está neutra, mi columna está neutra. Una vez que yo he neutralizado esta zona acá, pues todo el movimiento que se produzca va a ser por parte de la cadera, en este caso, ¿no? También se mueve un poco la rodilla, ¿no? Pero el movimiento principalmente va a venir de mi cadera. Se van a producir micromovimientos que no podemos detectar con los ojos, con la vista, ¿ok? Pero que no son, digamos que están dentro de una línea neutra, ¿ok? Porque nuestra espalda no siempre va a estar así perfectamente neutra, alineada, no. Se van a producir pequeños movimientos, ¿sí? Pero que están dentro de una franja neutra, y eso es lo importante, ¿ok? O sea, yo voy moviendo hacia atrás mientras mi espalda, por ejemplo, no haga esto, ¿sí? Porque si yo comienzo a irme hacia atrás y de repente pasa esto, ya entonces estoy generando movimiento acá en esta zona. ¿Te fijas? Yo puedo irme hacia atrás, sí, se mueve la cadera, pero también se empieza a mover la columna. Y esto dijimos que entonces va a perjudicar el movimiento, va a perjudicar el estímulo, ¿sí? La aplicación de fuerza. O sea, yo necesito que mi espalda, en este caso, esté estable. Porque además la mayoría de las veces la carga que yo utilizo la tengo en el torso. La tengo en mis manos que están pegadas a mi torso, la tengo arriba en los hombros. Tengo una carga al final en mi zona media, ¿sí? Hablando, por ejemplo, de sentadillas con barras, de peso muerto, de buenos días. Cuando tenemos la carga encima, en nuestro torso, queremos estabilidad y neutralidad en el torso, ¿vale? Entonces, si yo comienzo a generar movimiento acá, tengo que garantizarme esto, ¿no? Contacto acá, en estas zonas. Por supuesto, no siempre, es decir, cuando esté haciendo una sentadilla no voy a tener esta barra aquí ayudándome, ¿no? Por eso es un tema de conciencia primero, identifico, ¿vale? Y una vez que ya esa parte la tengo bastante clara, la tengo bastante identificada, entonces comienzo a generar movimiento imaginando que tengo la barra allí, que tengo ese apoyo, que tengo ese contacto. Va a llegar un momento que lo vas a hacer de forma automática. ¿Por qué? Porque ya sabes, eres consciente de cuál es tu posición neutra. Tienes tu columna en posición neutra, entonces el movimiento que se genere va a venir por parte de tu cadera, ¿ok? En este caso, una bisagra de cadera, ¿bien? Cuando ya está este movimiento acá, lo identifico, lo reconozco, porque me he visto también, porque me he grabado, porque le he dicho a alguien que me dé feedback, esto también es súper importante, ¿bien? Ahora todos tenemos un teléfono móvil, un teléfono con cámara, un teléfono inteligente, podemos hacernos un video,
Eso no cuesta nada y te va a ayudar a darte feedback. Uno lo coloca de lado, de perfil, le pides a alguien que te grabe, si por supuesto si esto te interesa. Le pides a alguien que te grabe en un espejo, oye, para ver cómo está mi técnica, cómo me muevo, ¿sí? Para que me vaya dando feedback. Si tienes esta información, utilizas las herramientas, un espejo, una cámara, que te comience a dar feedback y empiezas a notar qué se está moviendo y qué no se está moviendo, entonces puedes hacer los ajustes posteriormente, ¿vale? Entonces, simplemente es, identifico, vi en el espejo cómo es, vi en el teléfono cómo estoy, ¿vale? Y entonces empiezo a copiar, empiezo a reproducir ese movimiento, quizá luego sin la barra, ¿no? Y empiezo a ver, empiezo a moverme. Ya, es que no siento nada en la espalda, estoy en una posición neutra, puedo notar acá cómo se elonga la parte posterior de mis piernas, de mis caderas, ¿vale? Y luego cuando subo, pues justamente no siento fatiga en la zona media, no siento fatiga en la espalda, siento cierta fatiga aquí, cierta tensión, entonces la cosa va bien encaminada. Me voy al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces empiezo a hacerlo de pie, ¿ok? El mismo trabajo con la barra se hace de pie, ¿ok? Se hace de pie tanto para una sentadilla como para un peso muerto. ¿Pero qué? ¿Hago esto o bajo inmediatamente? No, porque si hago esto, fíjate cómo la barra se despega, ¿sí? No es simplemente bajar, es generar un movimiento de bisagra en la cadera, un movimiento en la cadera, ¿sí? Y posteriormente la rodilla se va a alinear, la rodilla se va a comenzar a mover, el tobillo se va a mover, pero lo primero que tiene que moverse en un gesto de bisagra es la cadera, ¿vale? Para ello tengo que tener esta posición neutra identificada. ¿Por qué? Porque voy a asegurarme de que todo el movimiento que se produzca pues va a venir por parte de las caderas, ¿bien? Me voy agachando y voy generando movimiento en la cadera mientras mi columna permanece en una posición neutra, ¿vale? Y lo mismo con el peso muerto. Estoy en una posición para hacer un peso muerto rumano, por ejemplo, o un peso muerto convencional, ¿bien? Y yo quiero que el movimiento sea de mis caderas, venga de las caderas, ¿sí? No me sirve que pase esto, ¿no? O sea, me agacho, ¿sí? ¿Y dónde está el contacto acá? ¿En la zona baja? No hay contacto, empieza a moverse la columna, ¿bien? Por lo tanto, luego el estímulo a la parte posterior de mis piernas no va a ser tan efectivo o no lo voy a sentir, no voy a generar allí el trabajo que yo quiero, ¿vale? Entonces, resumiendo, este trabajo bisagra de cadera es fundamental para una buena sentadilla, ¿ok? Por allí parte el movimiento. Si no hay bisagra de cadera, no hay un buen movimiento y luego un buen estímulo para mis piernas, para aplicar fuerza. En un peso muerto rumano lo mismo. Necesito una buena bisagra de cadera, necesito una buena movilidad en mi cadera, ¿sí? Que vaya acompañado de estabilidad en la zona de mi torso, pues, de mi columna, ¿ok? Compañero, compañera, esto es todo lo que quería compartir contigo. Si te ha gustado, si te ha servido, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que comparto semanalmente. Un fuerte abrazo.